La semilla del diablo. En nuestro capítulo anterior hemos estado analizando la doctrina islámica dentro de su espectro general. Ahora, si pasamos de esta doctrina a la moral que sustenta, advertimos que se resume en lo que llaman 5 pilares estos hijos de Alá. El primero de ellos es la confesión de la fe. Creer significa para el musulmán aceptar como verdaderas las revelaciones de Alá recibidas por Mahoma y postrarse en adoración ante la majestad divina. Un verdadero musulmán deberá expresar dicha disposición reiterando con frecuencia la fórmula básica que la resume: no hay más que un solo Dios y Mahoma es su profeta. Estas palabras tan categóricas incluyen a la vez una proposición doctrinal y una tesitura esencial del culto musulmán. No otra cosa es el Islam, la sumisión al Todopoderoso. Ser musulmán consiste en estar sometido a Dios. El nombre de Alá, derivado del término hebreo Elohim, era ya tradicional en aquellas regiones. Aún ahora lo usan también los judíos y los cristianos de habla árabe. Según parece, aquella fórmula comenzó a ser empleada expresamente para indicar la oposición musulmana al judaísmo y al cristianismo, religiones que profesaban sí la unidad de Dios, pero negaban que Mahoma fuera su mensajero. Señalemos de paso que el Dios del Corán, sobre el que recae la profesión de fe del musulmán, es un ser distante, que impera soberanamente sobre el creyente, pero no se aviene a dialogar con él. No hay entre ambos relaciones personales. En torno a esta fe se constituye la Ummah, es decir, la comunidad de los creyentes. Este es el primer pilar, la confesión de la fe. El segundo pilar es la oración. Según las normas establecidas posteriores al Corán, ha de realizarse 5 veces al día: al alba, al mediodía, luego de comer, a la puesta del sol y después de medianoche. Cada plegaria debe ir precedida de una ablución. Su fin, prácticamente único, tal como lo concibe la espiritualidad musulmana, es la adoración a Dios, que ha creado al hombre con la tarea precisa de que le reconozca como creador y se humille ante él. La oración así reiterada tiene por propósito garantizar un contacto regular con Alá y un correlativo distanciamiento del mundo, ya que un buen musulmán deberá considerar su vida como una peregrinación hacia el paraíso. Se puede rezar a Dios en cualquier sitio, siempre en dirección hacia la Meca, procurando utilizar una pequeña alfombra que significa el suelo sagrado de aquella ciudad y la necesaria separación del mundo a la que acabo de aludir. De hecho, la oración de los musulmanes parece agotarse en los actos rituales de adoración e invocación de la divinidad. Como hemos dicho, no se educa al creyente para tener un trato filial con Dios que permita alguna forma de coloquio. Las relaciones del hombre con el Dios musulmán no incluyen esa forma de amistad que los cristianos llamamos la gracia, mediante la cual el creyente se eleva del plano puramente natural al nivel sobrenatural. Al Islam le resulta inconcebible que el hombre pueda participar místicamente en la naturaleza divina. Dios no es un padre, sino esencialmente el trascendente, el misterio insondable. Si el Corán habla en raros versículos del amor de Dios,
no hay que comprenderlo, según sus comentaristas, de una relación de amistad entre Alá y los hombres, lo cual sería indigno de Dios e impensable del trascendente. Poco sentido tiene también entre ellos la oración de petición, ya que el curso de las cosas es ineluctable y Dios no lo va a modificar. Si bien la plegaria de los musulmanes es esencialmente individual, con todo, siguiendo una norma del Corán, se ha establecido que los viernes haya oración colectiva que se realiza en las mezquitas con un sermón del imán, lo que no significa que el viernes sea un día sagrado. Los diversos momentos de la oración suelen ser anunciados desde un lugar elevado, generalmente el minarate anexo a una mezquita. Hablemos del tercer pilar sobre el que se asienta el musulmanismo, es la limosna. El verdadero creyente deberá socorrer con sus bienes a los parientes, a los pobres, huérfanos y peregrinos, contribuyendo así al sostenimiento y promoción de la causa del Islam. Más allá de la ayuda que ella pueda reportar al prójimo, se la considera como una especie de purificación por medio del sacrificio. El cuarto pilar es el ayuno, que los creyentes deben practicar durante el mes de Ramadán, por ser este el mes en el que fue revelado el Corán. Durante todo el día, desde la salida hasta la puesta del sol, habrá de abstenerse de tomar comida y bebida, así como de toda relación sexual. Dicha práctica es una muestra concreta de obediencia a los deseos de Alá. Finalmente, todo musulmán está obligado al menos una vez en la vida a visitar la Meca. Esta peregrinación es un deber religioso. El modo de hacerla, reviviendo los acontecimientos principales de la historia sagrada islámica, está detalladamente descrito en los manuales. La visita de la Kaaba, lugar sagrado por excelencia, constituye el momento culminante. Este recinto se presenta hoy como un espacio rectangular, de forma aproximadamente cúbica. Al parecer, la palabra Kaaba significa cubo, con 12 metros de fachada por 10 de lado y 15 de alto, y sus 4 esquinas orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Los muros, donde se encuentra la piedra sagrada, son de piedra negra. En el interior, que está vacío, solo se ven las lámparas de oro y plata allí colgadas, así como el piso decorado con mosaicos. La ceremonia incluye 4 ritos: dar 7 vueltas alrededor del templo a paso acelerado, recordando la angustia de Agar, que corría en busca de agua para abrevar a su hijo Ismael, que moría de sed. Besar la piedra negra encastrada en el muro a 1,5 metros de altura sobre el suelo. Beber agua en la fuente Zemzem, que según se cree había sido abierta por el ángel Gabriel para salvar a Agar y a su hijo. Y finalmente recorrer en peregrinación de ida y vuelta las colinas Das Safa y Al-Marva, un trayecto ahora totalmente cubierto, recordando la estancia de Abraham e Ismael en dichos lugares. El 8º día del mes, los peregrinos salen de la ciudad en dirección a la colina Arafa, donde permanecen de pie durante un rato. Durante el camino de retorno a la Meca, en Mina, realizan otros 2 actos simbólicos. El primero consiste en arrojar piedras a un pilar que representa al demonio, ya que según la leyenda, Satanás se le había aparecido allí a Abraham, tratando de que se abstuviese de construir un templo para Dios, a lo que el patriarca le respondió lanzándole piedras. El segundo acto se concreta en el sacrificio de un animal. Tras ello, los peregrinos se quitan las prendas rituales. Muchos de ellos se dirigen luego a Medina a visitar la tumba de Mahoma, ubicada en la mezquita que él mismo hiciera erigir en ese lugar. Estos son los 5 pilares en los que se asienta el islamismo, en 3 de los cuales se deja advertir la influencia cristiana: la oración, el ayuno y la limosna. Se ha señalado que esta religión parece permanecer en un plano meramente natural, en la más completa ignorancia del pecado original y de la gracia santificante. A esos deberes fundamentales agregan algunas prescripciones menores
como abstenerse de vino o de carne de cerdo. Mahoma persiguió la avaricia, el orgullo, el libertinaje y la mentira. Abolió los sacrificios humanos, prohibió la muerte y el abandono de los hijos, refrenó la poligamia desenfrenada, limitando hasta 4 las mujeres legítimas. Por supuesto que no todos los que se consideran musulmanes asumen sus obligaciones con la misma seriedad. Hay entre ellos, como también sucede entre nosotros, una variada gama de formas de observancia, desde la del que cumple puntualmente el ayuno y los rezos cotidianos, hasta el beduino común que no ora regularmente ni ayuna en Ramadán, pero que profesa que hay un solo Dios y que Mahoma es su profeta. El Islam también tiene una impostación escatológica. Creed en Alá el único, leemos en el Corán, obedeced las órdenes que os ha transmitido Mahoma, profeta de Alá, e iréis, después de vuestra muerte, a los umbrosos jardines del paraíso, en donde acostados sobre lechos de brocados, beberéis el agua viva de la fuente es Selsebil, gozando de las huríes, las hijas del cielo. Pero si no creéis, si desobedecéis, iréis al infierno a comer el espantoso fruto del árbol Zakum, entre inextinguibles llamas. El islamismo siempre tuvo pretensiones de universalidad. También esto se lo copiaron al catolicismo. Todos los creyentes se consideran comprometidos en la defensa de los derechos de Dios, cuyo primado y prioridad deben proclamar sobre todo otro derecho, defendiéndolo hasta perder la propia vida si fuera necesario. Miembros del Partido de Dios se sienten integrantes de la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres, según se lee en una de las suras del Corán 3:110. Y porque es la mejor comunidad, el musulmán siente el orgullo de dicha pertenencia. Los demás son extranjeros. Un gran islamólogo, el padre Henri Lamens, después de describir en una de sus obras el nacimiento del Islam, la vida de Mahoma, el Corán y los 5 pilares, siguiendo el mismo orden por el que hemos optado nosotros, se detiene en lo que a su juicio constituye un 6º pilar del Islam. Es la yihad, la guerra santa contra los no musulmanes. Porque en la expansión del Islam, a que enseguida nos referiremos, tuvo un papel insignificante lo que nosotros los católicos llamaríamos el espíritu misional, el apostolado, que trata de convencer por las buenas y así convertir a los infieles. La Sharia o ley islámica ha considerado siempre la guerra santa como una de las obligaciones de la autoridad política, quien al obrar así no hace sino cumplir un deber de solidaridad. Es mártir, shahid, el musulmán que sucumbe durante la yihad, el musulmán que mata y muere, como se lee en el Corán 9:112. Por eso hay una clara distinción entre lo que ellos llaman territorio de guerra y país del Islam. Con los países que integran la primera zona, solo se pueden concluir treguas que nunca superen los 10 años, pero que sean indefinidamente renovables. De ahí que pronto se pusieran en pie de guerra. Las primeras incursiones victoriosas las emprendió el mismo Mahoma en la península arábiga, comenzando por la Meca. Tras derrotar las tribus enemigas, llegó a dominar en toda la parte central de la península. Pero al seguir adelante con su emprendimiento, se topó con una dificultad. Las dilatadas zonas del norte de Arabia se encontraban en poder del Imperio bizantino y del Imperio persa.
por lo que en su plan de dominar toda esa región y convertirla en un gran estado musulmán, debió hacer necesariamente la guerra con ambos imperios. Al parecer, antes de arrojarse al combate, escribió a sus respectivos soberanos ofreciéndoles la conversión al islamismo como única garantía de seguridad. Acerca de las respuestas que obtuvo hay gran variedad de anécdotas dentro de la tradición musulmana. Poco tiempo después de la muerte del profeta, los musulmanes, encabezados por Omar, amigo y segundo sucesor de Mahoma, se lanzaron al Asia Menor, invadiendo Siria, que con el pasar de los años se iría islamizando gradualmente y con cierta facilidad. Los funcionarios cristianos de los emperadores aceptaron entrar al servicio de los califas, que por lo general no se mostraron violentos con los vencidos, única manera de mantenerlos sujetos. Las relaciones entre el poder islámico y los cristianos fueron relativamente cordiales, a tal punto que un siglo después, en la Damasco árabe, florecería esa gran figura que fue San Juan Damasceno, a quien nos hemos referido hace poco. En aquella invasión, dos grandes batallas culminaron en victoria del Islam. La primera al este de Palestina, en las alturas que dominan el Jordán, y la segunda en Mesopotamia, donde tras combatir durante varios días, aplastaron al poderoso ejército persa. Se apoderaron de la bandera de piel de leopardo de los emperadores y finalmente ocuparon su capital. En una de esas incursiones, el emperador bizantino Heraclio les salió al encuentro resultando vencido. Solo atinó a llevarse la Vera Cruz de Jerusalén a Constantinopla. En lo que toca a Tierra Santa, los musulmanes necesitaron algún tiempo para apoderarse de todas sus plazas fuertes. Un ejército griego, reforzado por árabes cristianos, fue derrotado tras un cruento y largo combate, con lo que quedó libre el camino de Jerusalén. Esta resistió todo lo que pudo, alentada por el patriarca Sofronio, pero al final debió capitular. La caída de Jerusalén fue hondamente sentida en todo el mundo cristiano. Desde Constantino había sido la ciudad santa por excelencia. Los 3 siglos del período bizantino fueron para ella una edad de oro. En el año 451 se la declaró patriarcado como lo eran Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla. Allí afluían peregrinos de todos los países, muchos de los cuales se quedaban definitivamente. En vísperas de su conquista por parte del Islam, era una gran ciudad, animada y llena de iglesias. Numerosos monasterios habían sido fundados especialmente en los desiertos vecinos. Dentro de los muros de la ciudad se encontraba una vasta área rectangular que había sido la explanada del antiguo templo, ahora desolado y devastado. El califa Omar, luego de entrar en la ciudad, acudió a rezar a Alá sobre dicho espacio, allí donde hoy se eleva la mezquita que lleva su nombre. En realidad no debería ser llamada la mezquita de Omar, porque cuando Omar llegó no había ninguna mezquita ni él tampoco erigió alguna. Sobre el lugar que hoy ocupa se ubicaba en la época de los judíos el altar de los holocaustos. Se lo denominaba también lugar de Abraham, en razón de una tradición inmemorial según la cual el templo había sido construido sobre el monte Moria, donde Abraham subió con su hijo Isaac para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Cuando en el año 135 los romanos acabaron de destruir lo que restaba del templo, solo quedó la roca sobre la que se apoyaba el altar de los judíos. El actual edificio, coronado por una espléndida cúpula,
en razón de lo cual es llamado a veces la cúpula de la roca, fue construido por artistas bizantinos a finales del siglo VII, convirtiéndose en una mezquita que rivalizaba con el Santo Sepulcro. En época de las Cruzadas, la roca sería rebanada por los templarios para erigir sobre ella un altar donde se pudiese celebrar la Santa Misa. En ese espléndido lugar vemos hoy magníficos deambulatorios concéntricos separados por columnatas, entornando un espacio central donde se conserva la roca desnuda. Al regresar veremos cómo los invasores musulmanes se arrojaron luego sobre el Egipto, cayó el Cairo y luego Alejandría. Luego de Tierra Santa, los invasores musulmanes se arrojaron sobre el Egipto. Pronto cayó el Cairo y luego Alejandría. Lo repentino de estos hechos lleva a pensar que hallaban complicadas las situaciones de los distintos pueblos invadidos, pero que también encontraron cómplices en su camino. De hecho, encontraron complicidades en numerosos judíos y también en grupos cristianos, especialmente monofisitas, que preferían los árabes a los bizantinos. Por lo demás, los egipcios, justamente cuando aconteció el ataque musulmán, estaban en semi-rebelión contra el emperador de Bizancio. Sea lo que fuere, lo cierto es que la caída de Alejandría, la vieja y gloriosa sede de Atanasio, produjo en la cristiandad una resonancia semejante a la que siglos más tarde tendría la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Tras ocupar Egipto, los musulmanes se lanzaron al África del Norte. La conquista de esta dilatada región no fue tan fácil como a veces se piensa. Tanto los bizantinos, que por aquel entonces la ocupaban, como los bereberes, raza muy antigua y numerosa, que se extendía desde el desierto de Egipto hasta el Atlántico y desde las costas del Mediterráneo hasta el desierto de Sahara, opusieron una obstinada resistencia. Pero el Imperio Romano de Oriente, como gustaba llamarse Bizancio, no estaba en condiciones de defender eficazmente esos dominios tan lejanos, y al cabo los abandonó a su propia suerte, al tiempo que reagrupaba sus fuerzas para defender la capital imperial, ocasionalmente amenazada, y la parte del Asia Menor que integraba el imperio. Los pueblos autóctonos del norte africano, desamparados ya del apoyo de los bizantinos, se organizaron entonces bajo caudillos propios. Si bien el jefe musulmán, ebrio de botín, penetró osadamente en territorio enemigo llegando hasta el extremo oriental del Atlántico, pronto se dio cuenta de que en la retaguardia se habían agrupado grandes contingentes de fuerzas cristianas que acabaron por infligirle una severa derrota. Tiempo después retomaron la ofensiva, logrando por fin establecer efectivamente su dominio sobre todo el norte de África. Atravesaron luego el estrecho de Gibraltar y tras ocupar una buena parte de España, cruzaron los Pirineos, apoderándose de Carcassone y de Nimes. Pensemos que todo ello sucedía menos de 100 años después de sus primeras victorias en Siria. En la localidad de Poitiers los esperaba Carlos Martel, contra cuyos caballeros cubiertos de hierro se estrellaban las tropas ligeras de los árabes,
frenando así su impresionante ofensiva sobre Occidente. Rechazados hasta los Pirineos, siguieron dominando sobre España, con excepción de su montañosa zona del nordeste. Más adelante se harían dueños de Sicilia, tras lo cual se propusieron invadir Italia para implantar allí la Media Luna y erigir una mezquita sobre el Monte Vaticano, como lo habían hecho sobre la explanada del antiguo Templo de Jerusalén. El mar Mediterráneo, oriental y occidental, era casi de ellos, así como sus islas, habiendo dejado contingentes armados hasta en las costas de Galia y de Italia. Jamás la historia había conocido una ofensiva semejante, tan repentina y también tan ininterrumpidamente triunfante. A los 20 años del primer ataque acontecido en el 634, 2 años después de la muerte de Mahoma, había desaparecido Siria, la cuna de nuestra fe, y Egipto con Alejandría, el gran centro de la cultura católica. En 100 años, cerca de la mitad del viejo imperio cristiano había caído en poder de funcionarios musulmanes, y la población de los territorios ocupados parecía aceptar de buen grado la nueva situación. La influencia y el gobierno musulmán habían suplantado a la influencia y al gobierno cristiano, y estaban convirtiendo en mahometano casi todo el Mediterráneo oriental, occidental y meridional. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se desencadenó esta gran ofensiva del Islam sobre la cristiandad naciente? Para entender mejor dicho fenómeno, convendrá tener en cuenta la situación interior del propio Islam. Es cierto que si bien Mahoma no había previsto nada para su reemplazo, siendo su gobierno totalmente unipersonal, con todo, durante los 30 años que siguieron a su muerte, no hubo mayores problemas. Al profeta lo sucedió Abu Bakr, discípulo suyo con el título de califa, que significa jefe de los creyentes, quien acabó la conquista de la península arábiga. Luego lo siguió Omar, político sagaz, que formó un formidable ejército al que comunicó un impulso de fanatismo místico, en la inteligencia de que el único modo de mantener la cohesión de su pueblo era lanzándolo a expediciones guerreras. Para concretar dicho propósito señaló las direcciones hacia las cuales convenía llevar la Guerra Santa, que no eran otras que los puntos de los que dependían el comercio de caravanas de los árabes: Mesopotamia, Siria y Egipto, justamente los lugares donde vimos se entablaron las grandes batallas iniciales. De este modo, la Guerra Santa, acto religioso por excelencia, el sacrificio más apreciado de Alá, se llevó concretamente contra tierras en poder de los cristianos, acabando estos por ser los principales enemigos, tanto que Omar, tomando distancia de su amigo Mahoma, podría exclamar: nos corresponde devorar a los cristianos y a nuestros hijos devorar a sus descendientes mientras los siga habiendo. Los guerreros enarbolaban el estandarte con la media luna. La luna aparece en el Corán como una señal del poder de Alá, ya que Él la hizo para que midiese el tiempo de los hombres. Es, asimismo, imagen del profeta porque refleja la luz del sol, que simboliza a Dios, y también emblema de la fe musulmana. El místico que vive del fulgor de Dios se asemeja a la luna, por la cual se guían de noche los peregrinos. El día del juicio se partirá la luna y se unirá al sol. Será el fin de la historia, el término del tiempo de la fe y el comienzo de la contemplación. Las banderas del Islam eran de color verde, que para los musulmanes significa la salvación y la riqueza material y espiritual. Nada de extraño, ya que los árabes primitivos, que vivían en las arenas del desierto ardiente, veían en el verde el color del oasis, la vegetación y la vida. Verde era, por otra parte, el manto de Mahoma, bajo el cual se refugiaron
en tiempos de peligro, su hija Fátima, su yerno Alí y sus 2 nietos, por lo que fueron llamados los 4 bajo el manto. Tras las conquistas, el dominio musulmán se consolidó cada vez más en todas las regiones ocupadas. Fue así naciendo una nueva civilización, la musulmana. Los jinetes árabes que se habían lanzado a tantas conquistas eran originariamente elementales y primitivos, pero al entrar en contacto con civilizaciones antiguas, especialmente la greco-romana, y sufriendo luego el influjo del África del Norte, se fueron cultivando al punto de suscitar una cultura urbana original, a la que el uso de la lengua árabe le dio unidad. El centro de gravedad del Islam pasó inicialmente de la Meca y Medina a Damasco, ciudad heredera de una vieja civilización, lo que significó una transferencia muy significativa. Allí se instaló el primer califato que duraría casi un siglo. Es claro que hubo grandes turbulencias políticas dentro del sistema. No podemos al respecto entrar en detalles, digamos tan solo que sobre los antiguos omeyas, sucesores de Omar, lograron imponer los abásidas, así llamados por el nombre del iniciador de la dinastía, Abu Abbas, tío de Mahoma, que al final lograron imponerse. Con los abásidas, el centro de gravedad se desplazó de Damasco a Bagdad, a orillas del Tigris, en el Irak actual, zona donde se encontraba la antigua Babilonia, así como la gran ciudad persa de Ctesifonte. El califato de Bagdad, que se instaló a partir de mediados del siglo VIII y que duró más de 4 siglos, fue la sede del gran renacimiento cultural, el apogeo de la civilización musulmana. Allí fueron traducidos al árabe todos los trabajos de algún valor que provenieran de las culturas griegas, persas o indias. Fue la época de los grandes califas, contemporáneos de Carlomagno, pero la inmensa extensión del imperio atentó contra el dominio abásida. Ya no lograban controlar como lo deseaban África del Norte, menos aún España, donde acabó por constituirse un nuevo califato llamado el de Córdoba. Este califato tuvo su origen en el enfrentamiento de los abásidas y los omeyidas. Hubo uno de los omeyas había logrado escapar y huir al África del Norte, pasando luego a la región que se llamaba Al-Andalus, es decir, la península ibérica dominada por los musulmanes. Logró tomar el poder en Córdoba y en el año 929, uno de sus sucesores hizo de esa ciudad la sede del nuevo califato independiente de Bagdad, que sería también un polo de brillante civilización. En el año 975 se instaura otro califato en el Cairo, el de los fatimitas, de modo que 3 fueron los califatos clásicos, los de Bagdad, Córdoba y el Cairo. Mucho después vendría el califato turco de Estambul, que duraría hasta 1924. En los siglos IX y X, todos los musulmanes, más allá de sus diferencias y de los lugares tan diversos donde vivían, tenían conciencia de pertenecer a la Umma, es decir, la comunidad de los creyentes. Se pudo así hablar de un mundo islámico, para lo cual ayudaba sobremanera el uso de una lengua común, el árabe. La homogeneidad de dicho mundo se reflejaba claramente en la arquitectura. Desde el comienzo hubo rasgos comunes que podían hallarse desde Irak hasta Córdoba, lo que no obstó a que luego apareciesen estilos regionales dentro del canon general. En lo que toca al culto, el universo islámico privilegiaba varios centros de peregrinación: la Kaaba en la Meca,
la cúpula de la Roca en Jerusalén, la tumba de Abraham en Hebrón. La mezquita era el centro espiritual de cada uno de los pueblos. Como es sabido, los musulmanes prohíben el arte figurativo en sus templos. No hay en ellos imágenes sacras. Un edicto del califa Yezid así lo había establecido, y ello por instigación de un judío de Tiberíades en el marco de una fase nueva de la lucha judía contra los cristianos. No deja de resultar sintomático que pronto estallase en Constantinopla la querella iconoclasta. En torno a las mezquitas se encontraban los tribunales donde se impartía justicia, así como albergues para peregrinos, también hospitales, según lo recomendaba el Corán. En las ciudades que jalonaban todo el abanico imperial no solían faltar los acueductos y los baños públicos o termas, entre jardines y fuentes, así como grandes edificios y palacios oficiales que expresaban el poder, la magnificencia y el ansia de placer que caracterizan a este pueblo. Véase si no lo que fue la Alhambra en Granada. Los muros de las mezquitas y de otros edificios públicos no eran superficies lisas, sino que estaban recubiertos de adornos en forma de plantas y flores muy estilizadas, dibujos lineales y círculos de intrincadas conexiones, pero sobre todo de una profusa grafía. Esta última encubría una especial significación para los musulmanes, ya que según ellos Alá se les había comunicado mediante su verbo y en lengua árabe. Fueron los calígrafos quienes introdujeron la escritura en el lenguaje arquitectónico mediante contornos infinitamente variados que se combinaban con figuras vegetales o geométricas. De este modo, la caligrafía se convirtió en una de las artes islámicas más importantes, y la escritura árabe, en forma de letras o plegarias, engalanó no solo los edificios, sino también las monedas, las alfombras, los tapices y los objetos de bronce. Así se expandió y se expresó el mundo islámico. Cuando hoy se habla del Islam, no hay que pensar solo en los árabes, que no son más de 200 millones, sobre los 1.300 millones de musulmanes que viven en la actualidad. El Islam son también los turcos, los iraníes, los argelinos y buena parte del África, el Islam asiático y otros países como el Pakistán y el Bangladesh. Incluso en la India hay más de 100 millones de musulmanes. El Islam está también en Indonesia, con sus casi 200 millones de habitantes, y hasta en China continental, donde se encuentran varias decenas de miles, muy especialmente en la provincia de Xinjiang. En nuestro próximo encuentro analizaremos los motivos de tan rápida expansión del imperio del Islam. Muchas gracias por su atención.